Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Cuando hablamos de autismo, y la mayoría de la gente habla de autismo, generalmente se va a pensar primero en los déficits o en esas características que en un momento dado pueden ser negativas para ellos mismos o para las otras personas. Y yo he pensado y he visto que esto puede ser algo muy impactante para las personas con autismo que son conscientes de su condición, porque entonces que empiecen a hablar solamente de los déficits, pues entonces uno se empieza a ver a sí mismo como una persona que no tiene fortalezas. Entonces por eso queremos hablar de este tema, porque las personas con autismo tienen un cerebro diferente, eso ya lo sabemos, procesan distinto, tienen unas interconexiones diferentes y claro, eso va a dar lugar a algunas diferencias que pueden ser unos retos para ellos y para las familias, pero eso también da lugar a unas características que las podemos considerar fortalezas y que yo creo que vale la pena resaltar. Entonces, este episodio va dedicado a eso, va dedicado a resaltar los aspectos positivos. No pretendemos, como se dice ahora, romantizar el tema o pretender hacer negación a todos los aspectos que pueden ser difíciles, pero sí queremos resaltar todos esos aspectos positivos o fortalezas. Para eso, entonces, lo que hicimos fue preguntarle a muchas personas, a padres de familia, a profesionales que los conocen, qué pensaban, que cuáles eran esas cualidades, aspectos positivos, y entonces se los vamos a ir contando, y de hecho algunas de esas leyendo porque obtuvimos respuestas muy interesantes. También están obviamente cosas que nosotras pensamos. Entonces, Amanda, ¿qué tal si empezamos con tu punto de vista? También empezando por lo que tú ves de positivo pues en Nicolás y en las personas con autismo. Pues mira, en mi experiencia personal, me parece, escuchándote decir la introducción, que me pasó eso. O sea, en el momento que yo recibí el diagnóstico, yo me enfoqué en el déficit. Y como les he contado que yo tenía de niña un vecinito que tenía autismo, pues la imagen que yo tenía era como esas de película donde el niño está en un rincón y ya no va a poder hacer nada y no va a lograr nada y todo es oscuro y todo es negativo. Entonces, en el momento que recibí el diagnóstico, yo digo, no, ya, horrible, y empiezan a llegar a mi mente una cantidad de pronósticos horribles. Después salgo y empiezo a contarle al mundo que mi hijo tiene autismo y empiezo a escuchar muchas personas que me dicen, ay, pero es que son genios, pero es que son muy inteligentes, pero es que son genios. Y yo como, no, pero pues no, el mío no es un genio. Entonces ya como que en esa experiencia personal y en lo que la vida me ha mostrado, lo que sí he visto es que, por ejemplo, en el caso de Nicolás, el hecho de ser rutinario ha sido una fortaleza muy grande, porque le hemos podido enseñar con mucha facilidad hábitos, pues buenos hábitos. Entonces él tiene muy buenos hábitos de higiene, muy buenos hábitos, o sea, como es muy organizado con su tiempo, con sus cosas, y como que de todo arma un patrón porque le encantan los patrones. Entonces él le encanta quitarse la ropa, ponerla en el mismo puesto, colgar la toalla en el mismo lugar y de ahí meterse a la ducha. O sea, que tengan que ser siempre los mismos 4 pasos y seguir ese patroncito, a él eso lo hace sentir muy cómodo. Entonces nos ha facilitado mucho enseñarle hábitos. ¿Qué pienso también? Que hemos sabido en esa parte específica de los hábitos aprovechar lo rutinario que es su cerebro. Porque sé de cerebros similares al de Nicolás, que son muy rutinarios, pero por ejemplo para esos papás no es tan importante crear hábitos.
entonces de pronto se enfocan en otras cosas. Ok. Pero también me parece que va de la mano mirar cuál es la fortaleza que trae, digamos, por sentada ese cerebro y Ujú. cómo como papás podemos utilizar esa fortaleza, porque no creo que no sea solo, o Bueno, sea, es ok. como la mezcla. Entonces, primera cualidad, el hecho de que sean rutinarios los puede llevar a adquirir muy buenos hábitos. Una vez que los adquieren, los van a seguir y eso los va a hacer organizados, los va a hacer disciplinados. Ajá. Ok, muy bien. ¿Se te ocurre alguna otra? Em, el tema de los intereses profundos. Ujú. Conozco, o sea, sé de profesionales autistas que gracias al interés profundo se vuelven especialistas en algo y muy buenos especialistas, porque al tener como ese foco sobre una misma cosa, entonces quizás tienen ya por defecto en el cerebro esa ventaja sobre nosotros, y es que uno de todas maneras es más disperso, en fin, en cambio ellos se especializan mejor en esas áreas que, pues, que son de su agrado. Esos temas, o sea, que realmente son intereses intensos, pero que no lo debemos ver como un problema, sino que puede llevar a que sean expertos en muchas cosas, ¿cierto? Así es. De Ok. hecho, nosotros, pues Leonardo y yo que trabajamos con software, sabemos que en el Silicon Valley, en California, pues en donde está Google y todas esas empresas, hay mucho autista y creo que son muy buenos programadores porque son ahí concentrados y ese es su foco de interés y se destacan en eso. Exacto, sí, yo creo que eso también era una que teníamos, que tiene, la podemos ver de distintas maneras, o sea, cómo se pueden volver definitivamente muy buenos y pueden ser ¿cómo se llama? Pues como una potencia, Ajá. un experto, ¿sí? Un referente en diferentes temas. De hecho, por ejemplo, Temple Grandin, que es una de las mujeres con autismo, yo creo que más famosas del mundo, porque fue de las primeras que empezó a ser conscientes de su autismo y a escribir acerca de su condición. Ella es experta en diseño de aparatos para el ganado, porque Ajá. siempre desde pequeña el tema que más le interesaba era el ganado, ¿sí? Pero empezó a ver que había muchos aparatos que, digamos, no eran adecuados o porque el ganado sufría o porque no era pues adecuado y ella empezó a diseñar. Entonces logró funcionar como toda esa habilidad de ella para el diseño con todo ese interés de las vacas y el ganado y es una potencia en ese tema. María Elena, pero hay algo también. No significa que todas las características que mencionemos las tienen todos los autistas, Ah, no, ¿cierto? no, 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 no. Porque, por ejemplo, Nicolás no tiene un interés profundo y de hecho a mí muchas personas pues, del común me preguntan, ¿y cuál es la obsesión de él? ¿Y en qué es en lo que más se destaca? Y no. No, 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 claro. O sea, no podemos generalizar ni pensar que todas estas las presenten todas las personas, pero sí me llamó de hecho mucho la atención que entre lo que consulté para este episodio y lo que le pregunté a expertos y lo que le pregunté a lo que le preguntamos a familias, hay una coincidencia muy grande, una coincidencia muy grande. O sea, hay muchas personas que van a reflejar esas características, ¿cierto? Ajá. Claro, obviamente, tú sabes que va a depender también del funcionamiento intelectual, de la habilidad verbal, que algunas de esas se manifiesten más que otras, ¿cierto? Entonces sí, es verdad, no es que todos las vayan a presentar, pero son bastante comunes. Sí, 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 porque cuando vimos las respuestas, sí. Exacto. Bueno, y entonces contanos un poquito de lo que nos respondieron. Bueno, acá nos dicen creatividad e innovación. Al ser dedicados y procesar diferente, pueden ser creativos en muchos aspectos, por ejemplo, el arte. Su manera única de procesar información les permite generar ideas innovadoras y enfoques originales en diversos campos. Encuentran facetas interesantes en cosas que para el resto pueden parecer mundanas. O sea, ellos pueden de verdad fijarse en cosas que nadie más se fijó y en eso pues llegar a ser creativos e innovadores. Cuéntanos tú alguna otra. Yo por acá tengo que son perfeccionistas
y esto hace que sean muy pulidos, meticulosos en lo que les interesa, que tienen persistencia en alcanzar las metas propuestas. Ok. También tengo atención al detalle. Dice que pues, brinda una capacidad excepcional para enfocarse en aspectos específicos que otros pueden pasar por alto. Detectan errores de datos, patrones visuales y sistemas complejos con extraordinaria precisión, convirtiéndose en expertos en control de calidad. Mira, qué bien. Y es como es, o sea, de pronto, y volviéndome al anterior del perfeccionismo, siempre hemos pensado, es que la inflexibilidad, claro, también sabemos que pueden ser inflexibles y molestarse por ciertas cosas, pero miremos que ese perfeccionismo los puede llevar a ser muy buenos también. Otra de las fortalezas es la supermemoria. Poseen una memoria extraordinaria, especialmente en áreas de su interés específico. Recuerdan fechas, hechos, rutas, información técnica con una exactitud que supera a la mayoría de las personas. Y de esto yo pues tengo ejemplos de todo tipo. Por ejemplo, ahora en la obra de teatro que hacemos en la fundación, estos son unos guiones complicados, extensos, y estos chicos son sobrados. O sea, para aprender esos guiones, yo tengo una muy mala memoria. O sea, de verdad, me cuesta mucho. Yo no sería capaz de aprenderme esos guiones. Ni Ay, mucha gente, sí, yo ni también mucha era gente. sorprendida. Yo cada año que es la obra, yo digo, ¿cómo hacen para aprenderse esos parlamentos tan largos? Y mira, ¿sabes qué? Se lo aprenden con mucha facilidad. Con una gran facilidad, justamente porque es una gran fortaleza. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Mira que eso los puede hacer buenos actores, puede hacer que sean buenos maestros o simplemente que sean personas que saben aprovechar para recoger información de cualquier tema. Entonces, qué bueno, o sea, tener buena memoria es importante. Ay, sí, total. Incluso, por ejemplo, yo que trabajo en servicio al cliente, para servicio al cliente eso es una habilidad importante. Ok. Ay, no, hay mucho en qué. Bueno, habría que hacer, ya después miramos eso, una lista de características y cuál enfoque vocacional se le puede dar. Ok. Yo por acá tengo pensamiento lógico. Procesan información de manera estructurada y sistemática, lo que les permite resolver problemas complejos de manera eficiente. Se destacan en análisis, secuenciación y resolución de problemas matemáticos. Como tú decías ahora, no quiere decir que todos lo puedan hacer, pero ha habido personas sobresalientes en en el mundo de las finanzas, ¿cierto? En el mundo de la electrónica, en el mundo de la física, que eran personas con autismo, o Es son verdad. personas con autismo. También tengo concentración y enfoque profundo, que yo creo que es parecido al que decíamos ahorita. Capacidad para mantener una concentración intensa durante periodos prolongados. Por ejemplo, en lo que les contaba de la programación. Eso es súper bueno porque no interrumpen. Claro, y es que las personas que no tenemos autismo, que podemos ser excesivamente sociables, tendemos a ser muy dispersos, porque entonces un comentario del otro, un recuerdo que le queremos contar a otras personas, o sea, nos distraemos mucho. Entonces una persona con autismo que esté de verdad concentrada en algo, pues lo va a hacer súper productivo. Así es. Bueno, yo tengo por acá también capacidad lingüística, vocabulario amplio y sofisticado. Obvio, esto ya sabemos que no les aplica a todos, sino a los que tengan una buena capacidad verbal, pueden tener un lenguaje amplio y sofisticado, facilitando la comunicación efectiva en contextos diversos y especializados. O sea, de verdad que inclusive niños puede que tengan unas palabras que los adultos no utilizamos. Hay que saberle ver esa parte positiva, porque inclusive pueden destacar. Yo conocí un muchacho con autismo que era, por ejemplo, historiador, otro que era, pues era algo de la literatura, no me acuerdo qué hacía con literatura, pero pues son personas que, claro, obviamente con ese vocabulario pueden destacarse. Capacidad excepcional para procesar información visual y espacial. Por ejemplo, rompecabezas, el talento natural para el diseño y la arquitectura, reconocimiento de patrones visuales detallados, comprensión espacial avanzada, capacidad de navegar y ser autodidactas,
y habilidad para clasificar. Mira que con lo de autodidacta yo sí he visto, o sea, de pronto se les dificulta que llegue el profesor y les enseñe y seguir esa instrucción, pero cuando se les da la libertad de, pues, de buscar solos, es impresionante como hasta dónde pueden llegar. Y con lo de habilidad para clasificar, la otra vez, hace ya muchos años, me vi un documental como un documental en algún canal, y mostraban unos autistas adultos en España y cómo se desempeñaban de bien en bibliotecas, en papelerías, por el tema de la clasificación. Y los empleadores decían que eran los mejores en eso, que porque les rendía mucho y ellos eran felices porque de verdad eran muy tesos en clasificar. Así es, así es. Sí, mírame, esa es cuando dice ahí que son autodidactas y que con esa capacidad visual, por ejemplo, son muy buenos para aprender a interactuar con los computadores y con los celulares. Y a ver, eso como muchas cosas puede ser un arma de doble filo, porque entonces, claro, puede ser eso tan absorbente para ellos que podrían estar el día entero sin socializar, sin ir a ninguna otra parte. Entonces hay que aprender a manejar eso como en un equilibrio. Pero como aquí estamos hablando de las fortalezas, hace poco estuve con un niño muy pequeño, o sea, de 6 años, con mínimo vocabulario o muy poco vocabulario, y solito descubrió en una tablet cómo tomar pantallazos y cómo, por ejemplo, bajar música, y él empezó a hacer como pequeños, como publicidad. O sea, él Sí. mismo se inventaba la manera de, ese es el juego, ese es su entretenimiento, es como inventándose comerciales. Ay, pero sí Entonces, ves. nadie le enseñó, nadie le enseñó. O sea, él Ajá. se fue pillando eso. Entonces, sí, esa habilidad visual es demasiado profunda y yo creo que debemos aprender a valorarla muchísimo más. Igual yo insisto en que no es esa generalidad. O sea, por ejemplo, nosotros le preguntamos a 10 papás y como a otros 10 profesionales, ¿cierto? Digamos que acá hay una mezcla de las respuestas de 20 o 30 Y personas, lo que buscamos también. ¿cierto? Ujú. Y ve uno que, porque acá lo que hicimos fue consolidar, porque muchos coincidieron en las respuestas y nos daban ejemplos específicos, es que mi hijo tal cosa o es que mi alumno tal cosa, ejemplos muy específicos donde coincidía. Pero, por ejemplo, Nicolás no le gustan las pantallas y puede ser que tenga muy buena habilidad visual y soy yo la que tengo que ver esa habilidad, cómo se la puedo potenciar. Porque si no le gustan las pantallas, pues no, tampoco lo puedo obligar a que sea ahí donde Ah, lo no, desarrolle, claro, ¿cierto? O sea, de total. todas maneras yo insisto en que toca como tener ese equilibrio, pues. Es que además yo creo, Amanda, que esas fortalezas son muy evidentes y ellos mismos las van mostrando. O sea, lo que yo creo es esto, que, como yo decía en la introducción, o sea, nos interesa que no veamos solo la parte negativa del autismo, Ajá. ¿cierto? No, no es que queramos que todos sean, que tengan todas estas fortalezas al tiempo, no, pero es aprender a mirar no solo el déficit, es aprender a rescatar todos esos aspectos positivos y que ellos mismos se valoren, ¿cierto? Que me parece demasiado importante que estas cosas que para nosotros son Me toca tan ir. sobresalientes, puede que ellos ni siquiera las vean y ellos mismos no se valoran y eso es muy tremendo. María Elena, pero digamos que acá estamos hablando de esas fortalezas un poquito, no sé si llamarlo intelectuales, pero también hay de otro tipo que me parecen súper valiosas que por ahí nos pusieron, ¿cierto? Uy, claro. Y yo creo que las dejamos para el final porque para mí yo creo que son las más importantes y son los valores tan grandes que ellos pueden tener. Miren los que nos describen: honestidad genuina, son auténticos socialmente, no son hipócritas, son absolutamente sinceros, cosa que lógicamente hay que aprender a manejar, porque también a veces ese extremo de sinceridad puede traerles dificultades o puede herir a ciertas personas. Pero estamos hablando de esto, de lo positivo, la honestidad, la lealtad inquebrantable. Son absolutamente leales, son fieles, respetuosos de seguir las normas sociales. Es más, empezando por asuntos como la puntualidad, cuando ya tienen incorporadas esas normas, entre ellas las horas, entonces ellos
son puntuales, son respetuosos con los seres vivos, son respetuosos con el ambiente. Sabemos que hay personas con autismo que en este momento son famosas en el mundo por defender pues también esto del medio ambiente. Son personas que por lo general no tienen prejuicios, o sea, no están prejuzgando a los otros, pueden ser generosos, desinteresados y solidarios. Entonces, de verdad, yo pienso que tienen diferencias a nivel social, claro que sí, pero detrás de eso yo creo que hay muchos valores. Y finalmente, entonces, para cerrar y empatar con lo de la introducción, es una invitación para que las familias, los profesionales y las mismas personas con autismo aprendan y aprendamos todos a mirar no solamente el déficit o lo que falta, sino también mirar las cualidades y aquello que es sobresaliente, sorprendente o aquello que puede ser positivo y que los hace personas realmente hermosas. Ay, yo quiero agregar una cosita. Claro. Y es que también es que el autismo no es lo único que los define. Digamos que acá trajimos como todo este conglomerado, pero por ejemplo Nicolás es una persona muy divertida y muy tranquila, y no es por su cerebro autista, es porque esa es su personalidad. Entonces también aprender a ver que además del autismo tienen una personalidad. Ajá. Porque hay veces nos sesgamos como, es que es autista, y no vemos más allá. Y en serio, por ejemplo, Nicolás es súper divertido y no tiene que ver con nada diferente a su personalidad. Tienes toda la razón. Bueno, entonces esperamos que les haya gustado, y si tienen más cualidades nos las pueden también compartir. Chao.